Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video. Estoy agradecido de Dios por estar en esta oportunidad en tu pantalla. Y no solamente eso, agradeciéndole a cada uno de ustedes por el apoyo que le han dado al canal. Porque todo esto es posible, es gracias a ustedes. Mientras grabo este video ya somos casi 400 suscriptores. Y algunos dirán, pero es poquito. Pero sin embargo para mí es una gran bendición. La semana pasada hablé acerca de un tema que se llamaba el top 5 mujeres más malas de la Biblia, pero como alguien de Reacciones México comentó que también quería ver un top 5 hombres más malos de la Biblia, aquí está. En la Biblia se menciona una gran cantidad de hombres que fueron muy malos. Sin embargo, en lo típico es que escuchamos de las personas que realmente hicieron lo bueno delante de Dios. Pero en esta oportunidad te voy a mostrar los 5 hombres más crueles de la Biblia. O al menos los que yo considero que realmente hicieron cosas malas. Quizás tú te preguntarás, ¿pero qué hacen estos hombres en la Biblia? La verdad, yo pienso es que están allí para darnos una buena enseñanza. Y que más adelante nosotros no terminemos como ellos. Número 5. Todos hemos escuchado acerca de este hombre y se caracteriza porque mató a su hermano por solamente tenerle envidia. Estoy hablando nada más y nada menos que de Caín. Sí, ese que mató a su hermano Abel. ¿Por qué razón lo mató? Caín y Abel estaban ofreciendo una ofrenda a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Pero la ofrenda de Abel, Dios la recibió con mucho agrado. ¿Y por qué Dios la recibió de diferentes maneras? Porque uno la estaba haciendo con una buena intención y el otro estaba ofreciéndola con malas intenciones. El castigo que tuvo Caín fue el destierro total. El consejo que quiero darle es que cuando ofrezcan algo a Dios lo hagan de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Vamos con el número 4. En uno de los videos anteriores les hablé acerca de curiosidades de la Biblia y entre esas curiosidades se encontraba Gedeón, que fue un hombre que tuvo 70 hijos. Pues vamos a ver en esta oportunidad qué fue lo que pasó con esos 70 hijos. Y el cuarto hombre que de verdad consideramos que fue una persona muy cruel se llama Abimelech. Eso lo pueden conseguir en el libro de Jueces capítulo 8 versículo 30 y 31. Unos años más adelante, cuando Gedeón muere, este comenzó a hacer una especie de campaña para que la gente lo eligiera como un rey. Aparte de esto, le pagó a algunas personas para que mataran a sus 69 hermanos. Luego, cuando ya él era rey, comenzó a hacer muchos desastres en su pueblo. Quemó muchos templos con gente adentro. Y en una ocasión, cuando se preparaba a prenderle fuego a un edificio, dice que desde arriba una mujer le dejó caer una piedra en la cabeza. Toda esta historia la pueden leer en el capítulo 9 del libro de Jueces. Y si este te pareció cruel, vamos a ver quién viene. Número 3. El otro personaje del que vamos a hablar se llama Amón. Este fue uno de los hijos de David que él tuvo con otra mujer. Aparte que David tuvo otra esposa y tuvo hijos con ella, que fue Absalón y Tamar. Y resulta que Amón se enamora de su media hermana Tamar, pero era un amor tan obsesivo que en una oportunidad él fingió que estaba enfermo y le mandó a decir a su padre para que le mandara a su hermana Tamar. Cuando esta llega, estaban todos los sirvientes de Amón allí. Él le dice a todos que se vayan porque se quería quedar solamente con ella. Y cuando inocentemente ella iba a darle de comer a él abusó sexualmente de su hermana. Y para completar la situación, después de todo esto Amón sintió tanto odio hacia su hermana y terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Y como ella no quería irse porque sería una deshonra, él llamó a sus sirvientes para que la echaran. Luego Tamar le cuenta esto a su hermano Absalón y para resumir, Absalón manda a matar a Amón. En 2 de Samuel capítulo 13 puedes conseguir esta historia. Y ya nos vamos acercando para ver quién fue el hombre más cruel de la Biblia. Número 2. Estoy seguro que en alguna ocasión ustedes han oído la historia cuando Israel es librada de Egipto. Y ese es el segundo hombre del que vamos a hablar, Faraón o Ramsés. Este fue un hombre que esclavizó a todo el pueblo de Israel simplemente porque se estaba multiplicando y dice la Biblia que se hacían mucho más fuertes, así que Faraón les colocaba más trabajo forzado y mandó a sus soldados para que los trataran de una manera muy dura. Pero no solamente pasó eso, ordenó a las parteras que cuando naciera un varón, este tenía que ser asesinado y si era hembra que la dejaran tranquila. Pero como las parteras tenían el temor de Dios, ellas hicieron caso omiso. Sin embargo, ordenó que cuando naciera un niño hebreo sea lanzado en el río Nilo y de esta manera ellos morían ahogados. Resumiéndoles la historia de Faraón, al final el pueblo de Israel salió libre. Sin embargo, el corazón de Ramsés se había endurecido tanto que al final los persiguió y cuando Dios hizo el milagro de abrir el Jordán, el pueblo de Israel pasó en seco. Pero Ramsés no se quedó atrás, sino que los persiguió junto con su ejército y ya cuando iban a mitad del Jordán, el mar se cerró completamente y él y todo su ejército murieron ahogados. Podemos decir que fue la crueldad la que los llevó
a su propia perdición. Ahora vamos a ver quién fue el hombre más malo de la Biblia. El hombre del que les voy a hablar a continuación es casi igual a una de las mujeres de las cuales hablé en la semana pasada, y es Atalía, la cual mandó a matar a toda la descendencia de su hijo para ella quedarse con el trono. Tiene un parecido muy grande al hombre que a continuación les voy a hablar. Estoy seguro que la mayoría de los que me ven han escuchado hablar acerca de Herodes. Sí, ese fue el que en una ocasión, cuando se enteró que había nacido Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Obviamente no tuvo éxito, pero muchos niños murieron por esa razón. Esta historia la pueden conseguir en el libro de Mateo capítulo 2. Pero ¿cómo murió Herodes? Eso se encuentra en el libro de Hechos capítulo 12 versículos 20 al 23. ¿Cuál de estos hombres te pareció más crueles? ¿Has escuchado acerca de algún otro hombre de la Biblia que haya sido realmente malo? No olvides dejarlo en los comentarios. También te invito a que te suscribas a mi canal y te des like al video, porque estaré subiendo más contenido semanal. Así que cuídense mucho, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.